Muy buenos días para todos. Bienvenidos al webinar de comportamiento a la certificación. La cultura como pilar de la inocuidad. Desde ya les damos las gracias por haber aceptado el llamado a este espacio donde exploraremos cómo el comportamiento humano y la cultura organizacional impactan directamente en la inocuidad alimentaria y en la sostenibilidad de esquemas como BRCGS, IFS, SQF y FWSC 22000. Para ello, contamos con dos panelistas con amplia experiencia en el sector. María Camila es ejecutiva comercial del sector alimentario en Intertech, con sólida experiencia en certificaciones GFSI y relaciones estratégicas con empresas líderes en América Latina. Su enfoque combina conocimiento técnico y visión comercial para acompañar a las organizaciones en el fortalecimiento de sus sistemas de gestión de inocuidad. Bienvenida, Camila. Y también nos acompaña Yesid, quien cuenta con más de 17 años de experiencia acompañando organizaciones en el desarrollo de una cultura sólida en seguridad e inocuidad. Desde su rol en Intertech, lidera proyectos en toda Latinoamérica y se especializa en la transformación de comportamientos organizacionales, reducción del error humano y liderazgo cultural, aplicando herramientas como Lego Serious Play. Sean ustedes bienvenidos. Adelante, Camila, cuéntanos un poco de qué trata todo esto que suena muy interesante. Muchísimas gracias por la bienvenida. Bienvenidos todos a este espacio. Gracias por estar acá, por querer aprender un poco más y no dejar que la inocuidad sea solamente eso que hacemos en planta, sino llevarlo más allá, llevarlo a temas culturales, pasar de cómo ese comportamiento lo podemos llevar a la excelencia y a la certificación. Vamos a arrancar con un concepto clave. Y el concepto clave es inocuidad, ¿cierto? Entonces, siempre hablamos de inocuidad todo el tiempo en nuestras plantas de producción y ya no solo las de producción, sino las de almacenamiento, distribución e incluso en la preparación de alimentos en nuestras casas. Entonces, debemos ver todas esas condiciones y todas esas medidas necesarias como una responsabilidad compartida. Es decir, no solamente es de quien está haciendo el producto, no solamente es de quien hace la materia prima, es una cadena completa que nos involucra a todos. De hecho, la única manera que dicen que en la que podemos satisfacer todas las necesidades alimentarias y contribuir realmente a una vida activa y saludable es involucrando todos estos temas, involucrándonos todos como cadena compartida y adicionalmente no solamente hacerlo como temas de inocuidad, sino como ir más allá de ese concepto. E ir más allá de ese concepto es ver que este tema, además de relacionarse con cultura, se relaciona con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Entonces, vemos ahí objetivos clave como hambre cero, que es el ODS 2, salud y bienestar, que es el ODS 3, agua limpia y saneamiento, que lo vemos como ese objetivo de desarrollo sostenible número 6, y producción y consumo responsable, que es el objetivo de desarrollo sostenible número 12. Si pusiéramos todos los objetivos, los 17 objetivos sobre la mesa, seguramente veríamos que se relacionan todos, pero si nos montamos en ese concepto de inocuidad, ahí vemos cómo tenemos responsabilidad clave para actuar no solamente, como les dije al inicio, las empresas que hacen manufactura de un alimento, sino quienes hacen el empaque, quienes transportan ese alimento después, porque es que todo lo que se hizo antes se puede dañar si yo no me tomo esa responsabilidad. Y todo eso hace parte de que yo tenga interiorizado ese concepto, de que yo lo pueda llevar a cabo, que yo pueda ver si de la granja y el mar a la mesa como tal, que yo me haga responsable desde el eslabón de la cadena en donde yo me encuentro, porque muchas veces podemos decir, es el gobierno o es lo que diga la GFSI o el Codex Alimentario, sí, de pronto como cobertura local o internacional o como lo vayamos a ver, pero también somos nosotros como industria,
como entes de certificación, como todos, como un global, haciendo que esto funcione, que sea un engranaje, que se mueva. Entonces, para además de asegurar esos temas de inocuidad, empezamos a hablar de cultura. Y de pronto ya no lo vemos como algo tan voluntario como de pronto hace algunos años en algunas charlas o en algunos foros, sino como esto ya se involucra dentro de los esquemas GFCI para asegurar esas condiciones y medidas necesarias de inocuidad alimentaria. Jessit, cuéntanos un poco por qué es importante la cultura dentro de las plantas que están involucradas en todos estos temas alimenticios. Camila, hola a todos, muchas gracias. Bueno, efectivamente, la cultura tiene que ver, como bien lo dice esta frase del señor Peter Drucker, y es porque efectivamente puedo tener una estrategia, puedo tener una gran planta, puedo tener el mejor equipo, pero siempre tengo que revisar cómo es mi cultura, porque si no, como aparece acá, se va a comer a la estrategia en el desayuno. Si le damos, dale play ahí un momentito, Yolanda, a ese video que creo que nos muestra muy bien. Y a veces en las organizaciones, cuando vamos a ver los temas de cultura, eso es lo que sucede. Tenemos una estrategia, tenemos unos objetivos, pero luego nos preguntamos por qué esto no está funcionando, porque a veces vemos que la gente no sigue el procedimiento, vemos que no se realiza tal como se tiene planteado, digamos, en los procesos, los temas de inocuidad, los temas de saneamiento, el tema de lo que normalmente nosotros vemos que enseñamos a las personas en las capacitaciones y a veces vemos que no sucede. Bueno, todo esto tiene que ver muchísimo con el comportamiento de nosotros los seres humanos, pero sobre todo con el tema de la cultura. Y ahí, a medida que va apareciendo esa cebollita, vamos a ir viendo características de la cultura organizacional. Y me gusta colocarlo como una cebolla, efectivamente es ya que uno va pelando. Entonces, lo primero que vemos en esa cebolla es la capa de afuera, que es lo evidente. Entonces, a veces pensamos que la cultura organizacional es lo evidente. No, eso es simplemente lo que se llama los artefactos y creaciones, lo visible, el lugar de trabajo, cómo está organizada la planta, cómo está el tema de los pasillos, si está limpio, si no está limpio, si se hace control adecuadamente o no. Lo que vemos en las paredes, la misión, la visión, y a veces pensamos que esa es la cultura. No necesariamente. De hecho, es la parte más superficial de la cultura. En el siguiente espacio, cuando uno va pelando la capita, vamos entrando a las capitas más internas de la cebolla, donde vamos a ver los valores, ¿sí? Donde tenemos que tener un mayor grado de conciencia porque no es visible, los valores no se ven. Entonces, cuando yo digo es que aquí todos somos responsables, pues básicamente tengo que ponerle un comportamiento a lo que es responsable. ¿Qué es ser responsable? Entonces, cumplir, por ejemplo, con los protocolos, cumplir con el tema de revisión de temperaturas, etcétera. Pero tenemos que ir mucho más profundo y es una de las invitaciones donde tenemos que entender que la cultura es lo que está más profundamente arraigado, es lo que no está escrito. La cultura normalmente no se escribe. La cultura es lo que hacemos, como dice un amigo, cuando nadie nos ve, cuando el supervisor no está, cuando nuestro jefe no está encima. Realmente estamos haciendo las cosas porque creemos que eso que hacemos ayuda a la cultura de inocuidad, ayuda a la organización, o lo estamos haciendo simplemente por cumplir y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Son creencias compartidas, esto es súper importante, entenderlo, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, y también son símbolos. Símbolos significa aquellas cosas que son importantes para nosotros. Entonces aquí tengo un esquema muy interesante para poderlo como entender. Entonces vemos que los valores están sustentando todo lo que es la cultura. Y los valores suena un poco chistoso decirlo, pero los valores es aquello que de verdad se valora. Y este autor que se llama Caroline Taylor tiene una frase muy interesante y ella dice que para entender cuál es el verdadero valor de una organización, ella propone dos cosas: en qué se invierte el dinero y en qué se invierte el tiempo. Entonces ella dice que ahí es donde mejor se ve el valor de la organización, porque estamos acostumbrados a pensar que el valor es aquello etéreo que ponemos en las paredes y no es así. Es cuando tengo que tomar una decisión sobre qué me decanto yo, ahí es el valor. Sobre eso fundamentamos los comportamientos, lo que hacemos, lo que no hacemos, porque los comportamientos tienen esas dos vías. Por ejemplo, cada cuánto estoy yo haciendo recorrido sobre mi planta. No, es que no lo hago. Bueno, el no hacerlo es la ausencia de un comportamiento que
que esperaría uno, por ejemplo, desde el punto de vista del liderazgo. Los símbolos son aquellas manifestaciones de una organización que son muy importantes. Por ejemplo, los reconocimientos. ¿Qué se reconoce en nuestra organización? ¿Solamente lo comercial? ¿Solamente lo productivo? Bueno, eso es un símbolo para toda la organización. Pero si mi organización empieza a reconocer también, por ejemplo, el cumplimiento, si empiezo a tener indicadores que son proactivos, es decir, antes de que se presente algún evento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, inspecciones en donde yo estoy buscando activamente que efectivamente esté cumpliendo los diferentes requisitos de los diferentes esquemas que ahorita tú nos vas a conversar un poquito más. Eso tiene que ver con los símbolos. Y los sistemas es muy importante. Sistemas tiene que ver con cuando yo voy y evalúo, por ejemplo, la cultura de una organización, yo voy y le pregunto a las organizaciones, déjame ver cómo es tu estructura organizacional. Y muchas veces me encuentro que la estructura organizacional más fuerte es el tema comercial. Entonces ahí estoy viendo yo a dónde es que le está apuntando la organización. Y la organización dice, ok, pero ahora quiero volcarme a fortalecer mi parte de inocuidad. Entonces eso va a tener que verse en el sistema de la organización. Por eso esos tres elementos son los que fundamentan la cultura. Y la partecita izquierda, que quería comentarles, es que la cultura, ya lo vamos a ver ahorita también más adelante, se ve en donde quiera que hayan personas. Entonces, hay cultura en naciones, en organizaciones, en equipo, en nuestras familias hay una cultura, en nuestras áreas de trabajo hay una cultura. Entonces, vamos a ir viendo que la cultura tiene como esa característica en donde estemos las personas, hacemos una cultura. Y eso es lo que nos hace a veces afines. Yo creo que a todos nos ha pasado que tenemos unos compañeros, unos grupos, unos amigos, unos compañeros de trabajo con los que nos sentimos un poco mejor y con los que vamos a almorzar. Eso tiene que ver porque compartimos todo esto que estamos hablando. Bueno, organizacionalmente la cultura se puede crear y debemos crearla. La cultura no se puede dejar al azar porque podemos llevarnos grandes decepciones. Entonces, estamos aquí para poder conversar un poco sobre eso. Y ahí lo vemos. Entonces, vemos cómo la cultura de país influye. Si nos están viendo hoy de otros países de Latinoamérica, pues aunque hablemos español, es diferente lo que piensan nuestros hermanos peruanos, ecuatorianos, venezolanos y nosotros los colombianos. Eso impacta en la cultura organizacional. Por eso también a veces ustedes se han dado cuenta que hay programas que funcionaron en la planta de Perú, pero que cuando la traen a Colombia no funciona. Pues tiene que ver porque tenemos que, como dice una amiga, tropicalizar esos conceptos, cosas que de golpe allá funcionan, pero que aquí no. Inclusive palabras. A veces cuando estamos hablando y nos encontramos con alguien de otro país y me dice, oye, ¿qué es lo que quieres decir tú con esa palabra, Yesid? Ah, ok, me refiero a esto. Es muy importante. Pero quiero que hagamos foco en ese cuadrito, en ese círculo gris que está ahí, que es la cultura organizacional. Porque la cultura realmente es una que nosotros adentro le ponemos una bolita, en este caso, como le hablamos del webinar, cultura de inocuidad. Yo tengo mucho énfasis en cultura de seguridad y seguridad de proceso, entonces yo le pongo mi bolita. Hay gente que trabaja mucho en cultura de servicio al cliente o cultura de innovación. La realidad es que solo existe una cultura. O sea, si yo no fortalezco mi cultura organizacional, difícilmente voy a poder hacer el enfoque. Y les voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo quiero fortalecer el liderazgo porque quiero trabajar en la cultura de inocuidad. Pues sería ilógico pensar que mis líderes solo son líderes en inocuidad, pero no son líderes en calidad. Y no son líderes operativos. Y no son líderes en la parte de producción. No. Cuando yo desarrollo las habilidades de liderazgo, pues se vuelve una habilidad transversal para toda la organización y por eso es muy importante empezar a trabajar la cultura organizacional. Otro ejemplo es que cuando yo trabajo en la cultura, por ejemplo, de la cultura del reporte, ¿sí? Entonces yo invito a que todas las personas que están en mis plantas de trabajo, en mis oficinas, reporten cuando ven alguna anomalía. Eso es muy común en los diferentes programas y sistemas, pero a veces sucede que la gente no reporta porque hay una cultura de no ser el que va a destapar la olla porque puedo llegar a tener represalias. Y eso tiene que ver más con la cultura organizacional. Y el ejemplo final, vean ustedes, una característica que nos impacta a todos, tanto en inocuidad como en calidad, como en seguridad, como en todo. ¿Cómo seleccionamos, por ejemplo, nuestros colaboradores? ¿Cómo seleccionamos nuestros proveedores? ¿Y cómo seleccionamos a nuestros contratistas? A veces pasa en organizaciones donde nos vamos
solamente por lo más económico, lo más barato. Y eso va a impactar nuestra cultura organizacional. Si es un proveedor que de golpe por el tema económico no identificamos otras características, pues nos va a impactar, o lo mismo en el tema de nuestros contratistas. Entonces, por eso el punto aquí es invitarlos a todos los que estamos aquí hablando de que si bien estamos hoy hablando de la cultura de inocuidad, realmente vamos a impactar es la cultura organizacional. Y para eso, pues he querido traerles, compartirles algo que hemos venido trabajando ya desde hace varios años en la parte de seguridad. Entonces, ahí ustedes ven el título y efectivamente por eso tachamos la palabra inocuidad, porque a partir de hoy, aunque hablemos de cultura de inocuidad, debemos tener la mente grandísima en pensar que es una cultura organizacional. De hecho, ahorita que Camila, tú hablabas de los objetivos de desarrollo sostenible, si yo trabajo y si trabajamos en una cultura sólida, vamos a pegar y apuntarle también, por ejemplo, a los objetivos como el de salud, el 3 o como el 8 de salud y seguridad del trabajo. Entonces, es muy importante que lo tengamos así. Bueno, ¿qué les quiero presentar aquí rápidamente? Porque el tiempo va avanzando. Nosotros en el área de seguridad, desde hace muchos años, hemos visto esta pirámide que se llama la pirámide de Parker y Hudson. Estos señores, realmente son tres, son dos señores y una mujer, trabajaron hace ya en el año 1990, sacando un estudio en donde reunieron a grandes empresarios y líderes de diferentes industrias enfocados en el tema de seguridad y les dijeron, oiga, queremos identificar cómo serían organizaciones que fueran patológicas, reactivas, calculativas, proactivas y generativas, en el entendido de que lo que ellos querían entender era cómo podrían ser las organizaciones a medida que fueran avanzando en la escalera. Porque cuando tú hablas de cultura de seguridad es muy importante decirle a la gente en dónde está y eso qué significa estar ahí. Entonces, cuando ellos establecieron esta escalera, lograron colocar como unos comportamientos para cada una de estas características. Eso lo hemos traído nosotros al mundo de la inocuidad y lo hemos colocado en características que puedan ser aplicables hacia nosotros. En el entendido, desde lo patológico, en donde vamos a ser muy ácidos, donde casi que no nos interesa la inocuidad. Sé que no pasa el caso de los que nos están escuchando, porque justamente una de las características es estarse formando, pero vamos a colocarlo los niveles más bajitos y el más ácido es la cultura patológica, ya lo vamos a ver, hasta el nivel generativo, que es una cultura en donde los negocios literalmente se hacen siempre pensando en la inocuidad. Entonces, vamos a entrar en la cultura patológica. Una de las características principales es que información sobre las contaminaciones, fallos de higiene, incidentes de inocuidad se oculta activamente o se ignora. No se busca retroalimentación sobre la higiene. Es decir, que somos una cultura donde no queremos y no nos interesa. Sé que no pasa, sé que es difícil que suceda, pero es importante ver desde dónde podríamos arrancar. El siguiente nivel hablaríamos de una cultura reactiva. Como su nombre lo dice, hacemos desde el punto de vista de reaccionar cuando algo ocurre. Hacemos mucho cada vez que tenemos un incidente de contaminación o una queja. Entonces ahí todos salimos a actuar rápidamente, pero no tenemos un sistema o un esquema organizado. Bien, puede que tampoco creo que sea el caso, sobre todo porque desde el punto de vista de la legislación, pues tenemos que cumplirla, pero es importante ver esos primeros niveles y ya les voy a explicar también por qué. Luego vamos a pasar a un estadio que llamamos nosotros calculativo. Es en donde la mayoría de empresas pensaría yo que arrancamos. Disponemos de sistemas para gestionar todos los riesgos de inocuidad. Entonces, ya estamos trabajando con sistemas de gestión por modo de calidad o estamos trabajando con esquemas como uno lo va a mencionar ahorita Camila. Luego pasaríamos al nivel proactivo, que como su nombre lo dice, ya no solamente tenemos el sistema, sino que nos vamos a anticipar. O sea, ya empezamos a mirar a futuro qué puede estar pasando. Ya no solamente estamos esperando que el sistema nos dé todo, sino que empezamos a hacer prácticas proactivas, que es todo lo contrario a lo reactivo. No solamente estoy esperando reaccionar, sino que me estoy anticipando. Y para eso hay muchísimo que podemos trabajar. Finalmente llegamos a la parte generativa. Es la manera en la que hacemos los negocios aquí. Es la manera en la que, como organización, siempre estamos pensando de que si un negocio no lo podemos hacer manteniendo nuestras características de inocuidad,
básicamente no lo haríamos. Y colocamos ahí que este es un término que se trae de las organizaciones de alta fiabilidad, en donde estas organizaciones todo el tiempo están buscando en dónde podría llegar a salir el siguiente incidente. Es decir, se vuelven buscadores de incidentes, en este caso de inocuidad. Entonces, es una invitación a llevarnos a través de esta escalera para poder seguir participando y poder activamente lograrlo. Esto es una de las características que ahorita al final, no me voy a detener mucho acá, simplemente para cada una de esas características hemos diseñado algunas frases y de hecho vamos a hacer un ejercicio ahorita al finalizar este webinar interactivo para que ustedes puedan darse una idea de lo que puede llegar a ser, cómo está la cultura de inocuidad en cada una de sus organizaciones. Una idea no es algo exacto porque obviamente pues esto es una herramienta online y el tiempo es súper medido en este momento. Pero para que todo esto pueda ser pues mucho más claro, la idea es que tú, Camila, nos cuentes cómo esto se conecta con los diferentes esquemas que existen en GFCI. Gracias, Jessit. Toda esta información realmente es muy útil y nos empieza a ayudar a ver cómo todos esos niveles que pueden haber dentro de las organizaciones. Y veamos que los esquemas GFCI esperan de nosotros nivel 4 y 5, acciones preventivas, anticiparnos a los hechos, una cultura arraigada a la organización, porque muchos creen que de pronto cuando hablamos de certificaciones en general, y pues en este caso de inocuidad alimentaria como BRCGS, IFS, CQF o FWS C22000, nos enfocamos solamente en los procedimientos, en la documentación, en las auditorías, ese chip con el que de pronto venimos de antes de hablar de sistemas de gestión a lo largo de los años, pero vemos cómo en los últimos años y en las últimas versiones de los esquemas, esta cultura, y nosotros lo llamamos cultura organizacional, ha dejado de ser un concepto abstracto, de pronto algo que es voluntario, de pronto sí lo puedo hacer, para convertirse un pilar que es exigido y evaluado por todos los esquemas. Obviamente, cada esquema lo hace desde su enfoque, ¿no? La GFCI, como Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria, lo que hace es darme como un global, ¿no? Y yo desde cada esquema, o más bien cada representante desde cada esquema, dice cómo lo va a enfocar. Entonces, a pesar de que cada una tiene su enfoque, reconoce en la certificación y durante la auditoría que los comportamientos diarios, que el liderazgo y el compromiso del equipo son pilares fundamentales para garantizar que esa inocuidad no solamente sea planificada, sino que sea lo que se vive día a día en cada uno de los negocios que relacionan a la inocuidad. Vamos, por ejemplo, para BRCGS. En BRCGS dentro de Food, claro, ahí vamos a ver de pronto los ejemplos específicos para Food, pero veamos que esto aplica tanto para los esquemas de storage and distribution, de broker, de almacenamiento, sino que lo vamos a hacer así como por un poco el tiempo para verlo ejemplificado. Entonces, dentro de BRCGS, en el esquema de Food en la versión 9, es un requisito obligatorio el tema de cultura en la cláusula 1.1.2, en donde dice que la alta dirección debe definir y mantener un plan de cultura de inocuidad alimentaria. ¿Qué evalúan ahí? Compromiso, comunicación, capacitación, retroalimentación y desempeño del equipo. Entonces, veamos que es algo de vida, algo que se tiene que vivir dentro de la compañía para poder cumplir a cabalidad con este requisito, que se esperan evidencias concretas para fortalecer no solamente el documento, sino la cultura viva dentro de la compañía. En cuanto a IFS, en la versión 8, lo vemos dentro del capítulo 1. La cultura como parte de ese compromiso de la alta dirección. Aunque no lo llama específicamente Food Safety Culture como lo vemos dentro de los otros esquemas, lo integra dentro del capítulo y dice que requiere ese liderazgo activo, esa participación del personal, una política clara que promueva tanto inocuidad como calidad, en la que se base no solamente en esto, sino en la mejora continua, la transparencia y algo muy importante, y es la responsabilidad compartida. Es decir, que todos estén involucrados dentro de esta política de inocuidad o dentro de esta cultura organizacional. Además, dentro de IFS se evalúa algo que es el clima organizacional y cómo
las decisiones del día a día dentro de ese análisis de riesgo que sabemos que este esquema lo pone súper a tope todo el tiempo, refuerzan o debilitan la cultura. Entonces empieza a evaluar todo el tema de madurez cultural dentro de un esquema que muchos veían como algo documental de cumplimiento y ya veamos que se salió del papel. En cuanto a SQF, en la edición 9 vemos el módulo 2 en general, pero específicamente dentro del requisito 2.1.1.2, cómo ese sistema de gestión debe tener un plan formal de cultura de inocuidad alimentaria. ¿Basado en qué? En lo mismo, compromiso, liderazgo, comunicación, capacitación, retroalimentación, cumplimiento, que se pueda demostrar dentro de acciones que sean sostenibles en el tiempo y no solamente como iniciativas puntuales. Dentro de este esquema se ve como un componente medible que impacta directamente el desempeño del sistema de gestión de inocuidad alimentaria y por eso también hay algo un alto como que esto aplica para todos los esquemas GFCI. Se ha implementado este tema de la auditoría no anunciada, ¿no? Porque es la forma en la que se puede ver que durante el periodo no anunciado vas a estar, yo digo, preparado en cualquier momento para recibir la auditoría y ahí es donde estos temas de cultura se van a ver. Se van a ver si se hacen, si no se hacen, si solamente es por una auditoría, por un cumplimiento, que no es la razón de ser, ¿no? Porque tratamos temas muy delicados como la fabricación de alimentos. Estamos en una cadena que es importante para todos, para ustedes, para familias, para los amigos, para todos. Y ahí me muevo con ese comentario a FWSC 22000, en donde lo hace parte dentro de sus requisitos adicionales en el 2.5.2, en donde lo ve como ese requisito en el que se debe haber una política de cultura que apoye la conciencia, la comunicación, la formación, la retroalimentación, el liderazgo y que haya una integración transversal de la alta dirección al personal operativo. Entonces veamos cómo la cultura es clave para garantizar que esos procedimientos no solamente existan, sino que se vivan día a día, de manera implícita y de manera textual también nos lo va diciendo esquema a esquema, cómo debemos tener todo el tema de cultura bien implementado. Y cómo esto hace que nuestro sistema de gestión de inocuidad alimentaria sea sostenible en el tiempo. Esto hace parte como de eso, de que la cultura sea quien me respalde mi sistema de gestión. Entonces ahora vemos una pregunta que a mí me parece súper clave e importante y es cómo fortalecer esa cultura desde lo cotidiano, que sea mi día a día, que sea lo que yo vivo y respiro en el lugar. Entonces, para responderlo también quiero darle paso a Yesid para que nos explique las 5 dimensiones clave que hacen parte de esa cultura organizacional sólida dentro de la inocuidad alimentaria. Muchas gracias, Camila. Y efectivamente, lo que hemos tratado de hacer aquí es cómo resumir todo lo que tú nos mencionabas ahorita en los esquemas y bienvenido tus aportes desde tu conocimiento, porque lo que queremos aquí es resumirlo para luego pasar a ese ejercicio que queremos hacer práctico y que ustedes también se queden con una información que les pueda seguramente ayudar a ver en dónde vamos a tener que trabajar. Bueno, lo primero es que hemos hablado, y Camila ahorita lo decía, en todos los esquemas se ha venido hablando de liderazgo y compromiso. Por supuesto que es fundamental, pero es muy clave llevar eso, ahora sí como dicen, en concreto eso qué significa. Porque cada vez que uno habla de liderazgo y del compromiso, tiene que existir unos comportamientos que puedan ser evidenciables de ese liderazgo y compromiso. Porque si no existe ese liderazgo, es como cuando alguien le dice, oiga, ¿usted se considera buen líder? Ah, pues sí, yo me considero buen líder. Pero es diferente que le pregunten a alguien, ¿usted se considera buen líder? O más bien, por ejemplo, vamos a evaluar el liderazgo y el compromiso en dos puntos súper importantes. El primero, con la presencia de los líderes en los recorridos de la planta, ¿cierto? Y eso se puede medir el número de veces que se está haciendo. Y 2, la gestión después de esos recorridos, ¿qué sucede? O sea, el número de situaciones que se cierran. Me estoy inventando aquí algo que es muy puntual. Porque eso es lo que tenemos que llegar con todo el tema de liderazgo y compromiso. ¿Cómo yo estoy identificando lo que está sucediendo y frente a qué comportamiento lo puedo aplicar? Porque al final todo esto lo que tiene que llevar es que cuando yo evalúo cómo estoy en la cultura,
para poder evaluarlo, tengo que evaluar comportamientos y estos comportamientos tienen que ser claramente definidos. Entonces aquí, muy importante entender cómo los líderes desde el punto de vista de la alta dirección están todo el tiempo involucrados en todo lo que tiene que ver con los temas de inocuidad, aportando recursos y siendo parte fundamental de la solución. Aquí hay un tema muy importante y es liderar con el ejemplo. Pero liderar con el ejemplo no es únicamente ponerme los elementos de protección personal cuando entro a la planta. Eso es lo básico para entrar a una planta. Liderar con el ejemplo es que si yo soy el supervisor o yo soy el gerente o yo soy el líder de recursos humanos, desde cada uno de mis roles, ¿qué hago yo en pro de la inocuidad? Eso es liderar con el ejemplo. Entonces, para cada rol, tener una actividad puntual de ese rol. Si yo soy el de contratación, si yo soy el de compras, desde mi rol de compras, ¿qué hago yo en pro de la inocuidad? No me puedo quedar solamente con el punto de vista de colocarme el EPP. Es muy importante. Dos, sistemas y controles formales donde debe existir un enfoque para poder reportar, para poder analizar la información, recopilarla y luego sobre eso, obviamente toda la información relacionada con temas de inocuidad, incidentes, accidentes, fallos y poder tomar acciones frente a ese punto. Si yo no tengo una identificación de lo que está pasando y eso no está centralizado y no estoy tomando planes de acción, pues es difícil que realmente yo pueda tener una cultura que esté mejorándose continuamente. Una de las características más importantes de las culturas sólidas de las organizaciones es que aprenden de sí mismas. Y para poder aprender de sí mismas, pues este es un punto súper importante. En el tercer punto, las prácticas operativas y de mejora continua, por supuesto que tenemos que ir a campo y revisar cómo estamos nosotros frente a lo que nos están pidiendo los esquemas, frente a los benchmarking, frente a las mejores prácticas, pero aquí es súper importante identificar qué pasa con las desviaciones. Las culturas más sólidas organizacionales no son aquellas que están esperando ser perfectas, sino aquellas que están identificando por qué nos está pasando lo que nos está pasando, por qué ocurrió el desvío. Y no nos podemos quedar solamente, como nos sucedía muchísimas veces en seguridad industrial, es que ocurrió el desvío porque la persona se equivocó. Sí, eso es lo que normalmente sucede. Los seres humanos fallamos, pero hay que ir detrás de eso. ¿Qué hay detrás del fallo de una persona? Hay un tema de afán, hay un tema de cumplir con un proceso, hay un tema ambiental, por ejemplo, donde, en situaciones en donde el calor o el frío extremo hace que yo pueda modificar. Es decir, no solamente quedarme con ese punto de que el trabajador falló. ¿Y por qué? Porque si yo me quedo únicamente con el punto del trabajador falló, lo más probable es que así yo cambie ese trabajador, va a llegar otro trabajador que bajo las mismas circunstancias se puede volver a comportar igual. Desde el punto de vista de cultura y de comportamiento es mucho más costo eficiente invertir en el contexto que invertir únicamente en las personas. Ojo con eso, únicamente, no estoy diciendo que no haya que hacerlo. En el cuarto, competencia y responsabilidad del personal, tiene que ver obviamente con lo que estamos hablando ahorita de la formación, personas que sean competentes, que eso pues es supremamente importante para cada una de nuestras industrias referente a lo que estemos operando en ese momento. Y muy importante la gestión de la información y la cultura del reporte, que tiene que ser esa cultura donde yo les mencionaba ahorita muy apoyada. Hay un término que se llama la seguridad psicológica, que la seguridad psicológica es la capacidad que tiene un trabajador de poder expresar lo que está sintiendo, en este caso, por ejemplo, una anomalía dentro del sistema, sin temor a represalias, que muchas veces no se da. Porque a veces, aunque tenemos las herramientas y los esquemas, puede existir en el pensamiento de las personas una situación de una represalia. Por ahí Camila hablaba ahorita sobre un tema de clima, el clima organizacional. El clima organizacional tiene que ver con la percepción. Entonces, por ejemplo, es muy importante en los temas de cultura preguntarle a los trabajadores cómo se perciben ellos dentro de la organización, porque suele suceder muchísimo, por experiencia se los digo, que cuando uno hace un diagnóstico de cultura, siempre segmentamos la organización en 3 niveles: estratégico, táctico y operativo, porque siempre vamos a encontrar diferencias entre lo que piensa el estratégico y lo que piensa el operativo. No porque esté mal, sino porque a veces en esa bajada
de información, la información se puede perder. Y entonces es muy importante entender qué está pensando las personas que están en planta, el trabajador que está en la línea de producción, versus lo que se diseñó desde el punto de vista estratégico para poder cerrar esa brecha. Es muy importante, siempre va a existir esa brecha y no tenemos que tenerle miedo. Y siempre está en la mitad, digo yo, el sándwich, que es uno de los roles más difíciles, justamente porque está toda esa parte táctica, todos esos supervisores que tienen que bajar esa visión, esa estrategia, bajarla a piso, a producción y también recibir mucha de esa información y a veces ahí es donde se nos pierde, a veces ahí es donde nuestros supervisores, nuestros líderes a veces colapsan porque no saben cómo manejar esas dos tensiones y es donde tenemos que trabajar también muy fuertemente en entender qué es lo que está sucediendo muchas veces en esta parte media de la organización. Y todo esto lo logramos obviamente con estos 5 puntos que estamos hablando aquí, que es un resumen rapidísimo de todo lo que nos mencionabas, Camila, hace unos instantes frente a lo que era todo el tema de los diferentes esquemas. Entonces hemos tratado de resumir acá cada uno de esos 5 puntos, elementos que son importantes. Por supuesto, en el webinar no podemos como expandirnos tanto, pero para cada uno de ellos hay que diseñar y hay elementos que son claves que desde el punto de vista de ejercicios de verificación en campo, como les decía ahorita, de comportamientos, o desde el punto de vista de inspecciones o auditorías, si los queremos llamar, nos van a decir en dónde y en qué nivel podemos nosotros estar. Lo que quisiera ahorita hacer con ustedes es un ejercicio que nos puede llevar a nosotros a entender un poco mejor y a ustedes también a entender un poco mejor en dónde pueden estar en este viaje. Y va a ser un ejercicio de autodiagnóstico. Entonces aquí lo que quiero proponerles es que hagan ustedes un ejercicio de, voy a proyectarles acá para irlos guiando. En este momento acaba de colocarnos Camila un link. Lo que les voy a pedir es que entren. El link funciona muchísimo mejor en el computador. Todavía no lo hemos lanzado a móvil, eso vendrá después. Pero para efectos de nuestro webinar, me gustaría que las personas puedan entrar a ese link. Yo voy a compartirles aquí la pantalla. Y esto es lo que ustedes van a encontrar en ese link. No sé si ahí ya ven mi pantalla. ¿Me confirman? Sí, la vemos. Listo. Bueno, es un link donde les mencionaba que es mejor que lo hagan desde su computador para que puedan hacer el scroll, para que puedan bajar. Aparece qué es la cultura de inocuidad, lo que acabamos de ver aquí, la escala de madurez, un poquito de lo que hablábamos, desde el nivel patológico, como dice aquí, a quién le importa mientras que no nos pillen. Aquí en Colombia decimos pillen es que no nos descubran. Y vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando hasta llegar al nivel generativo. Y acá van a encontrarse algo que dice herramienta de diagnóstico interactivo. Entonces, este es el ejercicio que quiero invitarlos a hacer, a que hagamos juntos. Y vamos a calificar, son solo 5 preguntas. Ojo, claridad de esto. Este es un ejercicio netamente educativo para que ustedes puedan identificar en dónde podrían estar. No significa que estén ahí. ¿Por qué? Porque es un ejercicio netamente de percepción, lo que ustedes están pensando frente a lo que les voy a leer y a preguntar y ustedes van a ir respondiendo. Que si quisiéramos ahondar más, claro, habría que hacer un ejercicio de diagnóstico ya mucho más profundo en cada una de sus organizaciones para poder determinar no solamente desde el punto de vista de percepción, sino en campo ciertos elementos como lo explicó ahora María Camila. Entonces, como efectivamente acabamos de ver 5 dimensiones, la primera dimensión tiene que ver con el liderazgo. Entonces, lo que yo quiero que hagamos es que ustedes escojan de estas 5 fichas frente al tema de liderazgo y compromiso, cuál es la que mejor representa su organización hoy en día, desde su percepción. Entonces, voy a leer, dice, oiga, no, es que la dirección ignora la inocuidad, solo actúa para evitar sanciones y no demuestra ningún compromiso visible. No le vayan a dar clic, sino hasta cuando las lean todas. En este segundo nivel, el liderazgo reacciona a los problemas mostrando compromiso solo después de un incidente. En este dice, la dirección establece políticas y asigna recursos para sistemas de inocuidad, pero el compromiso más administrativo que cultural. En este, los líderes promueven activamente la inocuidad, buscan la opinión del personal y se involucran en la prevención de riesgos.
O en este, el compromiso de liderazgo es ejemplar y visible en todos los niveles. La inocuidad es parte central de la estrategia de negocio. Yo voy a hacer un ejercicio y yo voy a decir, a mí me parece, voy a calificar en este punto. Voy a suponer que mi planta está acá, entonces le voy a dar clic y ustedes se dan cuenta que aquí la barrita avanzó. Vamos para el paso 2. ¿Cómo está en gestión de la información y cultura del reporte? Entonces, lo mismo. ¿La información sobre el problema se oculta o se ignora? Esa puede ser una opción. La otra, la información se tolera, pero no se busca. Se reportan incidentes, pero no hay un sistema para aprender de ellos. De pronto alguna organización está ahí. La otra, se recopilan datos de forma sistémica, sí hay auditorías, hay controles, pero la cultura de reporte de errores menores es débil. O sea, no se tiene mucho en cuenta esos errores menores. O se fomenta activamente el reporte de cuasi accidentes y errores menores para aprender y prevenir. La comunicación es abierta. O existe un sistema de información robusto y una cultura de confianza total donde reportar errores es recompensado y valorado. Entonces, por favor, den clic en donde ustedes crean. Yo aquí, para efectos de este ejercicio, voy a decir que si hay un sistema, y yo lo voy a colocar aquí, cada uno de ustedes marque donde crean. Ya vamos para el paso 3 de 5. Esto es súper rápido. Ahora vamos a hablar cómo es la competencia y responsabilidad del personal. Ya lo que tiene que ver con nosotros, los trabajadores. En el primero, el más difícil de todos, el personal no tiene capacitación, evade responsabilidades y no hay sentido de la propiedad. De pronto alguna esté ahí. En el segundo, la capacitación es esporádica y reactiva. La responsabilidad se asigna para culpar a alguien después de un fallo. De pronto otro dice, el personal recibe capacitación formal sobre sus roles y procedimientos, la responsabilidad está definida y se espera cumplimiento. El siguiente, el personal está bien capacitado y trabaja en equipo para identificar riesgos, la responsabilidad es compartida y proactiva. O el nivel más alto, donde todo el personal está intrínsecamente motivado, se siente responsable y está empoderado para tomar decisiones sobre inocuidad. Entonces, califiquen también ustedes como ustedes crean que es ahí. Yo aquí voy a decir que es aquí, es un poco reactivo. Ya nos quedan solo 2 preguntas. Vamos con la cuarta. ¿Cómo es las prácticas operativas y la mejora continua? Las prácticas de higiene son mínimas y superficiales, no hay protocolos definidos. El siguiente, la limpieza y desinfección se realizan como respuesta a un problema, los procedimientos se aplican de forma inconsciente. El siguiente, se siguen protocolos de higiene bien definidos, las buenas prácticas, y la frecuencia está establecida, pero el enfoque es cumplir, más no mejorar. O las prácticas se revisan y mejoran constantemente, el personal busca activamente formas efectivas de garantizar la inocuidad. O el nivel más alto, la excelencia en higiene es una búsqueda constante. La innovación en procesos y diseño para maximizar la inocuidad es la norma. Yo aquí voy a decir que sí, que mi empresa normalmente tiene un buen sistema y se cumple. Y la última pregunta que tiene que ver con sistemas y controles formales. Entonces, no existen sistemas formales de gestión de inocuidad, como los que estamos ahora viendo, o se ignoran por completo, o en el siguiente es, los sistemas pueden estar documentados, pero se aplican de manera inconsistente, no siempre, o el siguiente, se implementan y mantienen sistemas de gestión documentales, hay trazabilidad, auditorías de manera rutinaria, o ya estamos a nivel proactivo donde los sistemas no solo cumplen, sino que se utilizan como herramienta para mejora continua y la anticipación de los riesgos. O el nivel más alto, que los sistemas formales están totalmente integrados en la operación diaria y son una base para la innovación y la excelencia. Yo voy a decir acá que efectivamente sí, se cumplen y se llevan a cabo. Entonces acá les va a aparecer, por eso les decía que estuvieran en un computador, porque les va a aparecer para que les llegue, si quieren, a su correo electrónico. Si no quieren, pueden darle clic aquí abajo. Yo sí quiero, porque a veces se me pierde, entonces voy a poner aquí que se me llegue a mi correo. Y básicamente le doy ver mis resultados. Ahí se demora un poquito mientras que los procesa. Y luego va a aparecer este cuadrito que está acá. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Me dice, oiga, de lo que usted me respondió, usted está en un 40% de lo que lo ubica en un nivel reactivo y me va a colocar en cada una de las dimensiones en donde estoy, que esa es, digamos, como la invitación a que ustedes puedan hacer este ejercicio. Digamos que el liderazgo y compromiso, aparezco yo un nivel reactivo, me va a decir qué es lo que sucede
¿Por qué aparezco yo ahí? Porque no hay un involucramiento visible y me dice una recomendación para avanzar al siguiente nivel. Fíjense que acá en la gestión de información, si aparezco en un nivel más calculador, me dice por qué, porque tengo un sistema, porque efectivamente estoy siguiendo los protocolos y qué debería yo hacer para avanzar a un nivel proactivo. Por ejemplo, me dice cree un comité que revise estos datos mensualmente y proponga acciones preventivas. Lo mismo con el nivel de personal, de competencia, donde me aparece por qué estoy en este nivel reactivo. Lo mismo con mejora continua, sistemas y controles formales. Si alguno o alguna de las asistentes no lo pudo hacer en este momento, pues vuelve y le da aquí clic en realizar el diagnóstico. Recordemos que es una mirada muy rápida, pues donde aquí también en este esquema de radar les va a aparecer en dónde deberíamos trabajar, cuál es la brecha más corta, en este caso el tema de liderazgo, como lo vemos aquí. Y la idea de esto, pues es como unir todo lo que hemos hablado del tema de cultura ya con algo mucho más puntual. Y una cosa importante también de este esquema de radar es que si bien aquí nos aparece en este ejemplo que yo puse, que es un 40% reactivo, la experiencia nos dice que hay que hacer un análisis de cada una de las áreas. No siempre estamos en el mismo nivel. En una organización yo puedo ser mucho más generativo en un área puntual y mucho más reactivo en otra área. Entonces, por eso es importante también poderlo hacer enfocado en cada una de sus organizaciones. Pues esto era como parte del ejercicio que queríamos hacer con todo el equipo que está acá, Camila y equipo, para llevarlos un poco más a la gestión realmente de lo que es la cultura de seguridad. ¿Qué es importante de lo que nos hace esta herramienta y de lo que hemos hablado hoy con Camila y con todo el equipo? Mm, Siempre que nosotros hacemos un diagnóstico de cultura, siempre que nos queremos acercar, yo siempre digo que esto es como un paciente. Las empresas son como un paciente. Cuando dice, oye, a mí me está doliendo como el estómago, es muy importante llegar a un diagnóstico donde digamos, sí, te duele el estómago, pero puede ser muchísimas cosas. Entonces es muy importante invitarlos a que hagan un diagnóstico. Puede ser interno o puede ser externo. Las ventajas del interno, pues es que lo hacen con recursos propios. La desventaja es que ustedes son juez y parte. Hacerlo con un externo, pues nos va a llevar a que una persona que esté involucrada pueda ser un poquito más crítica. Importante trabajar finalmente en los temas de cultura, como ya vimos es una abreboca, pero hay muchos elementos que podemos fortalecer desde el punto de vista de cultura y por supuesto que está relacionado con el tema de generar capacidades en la organización y a eso se refiere la palabra formación, generar capacidades en esos tres niveles, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista táctico y desde el punto de vista operativo, porque los tres son los que van a poder trabajar en la cultura organizacional, con un enfoque sobre todo en los dos primeros, que son quienes crean cultura y la decantan hacia los niveles inferiores.